Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Carmen Gracida Juárez. Soy especialista en trasplantes. El día de hoy vamos a hablar de trasplante de órganos, específicamente de lo que es el trasplante renal. El trasplante de órganos se ha convertido en una especialidad y en una alternativa terapéutica que en muchas ocasiones es la única alternativa terapéutica para un paciente para poder sobrevivir y para poder tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, el trasplante de órganos requiere de un número importante de especialistas, básicamente los especialistas quirúrgicos, los cirujanos de trasplante y los especialistas clínicos que van a llevar a cabo el seguimiento por largo tiempo del paciente con trasplante renal o con trasplante de cualquier otro órgano. El trasplante de órganos generalmente requiere de un proceso perfectamente bien adaptado para buscar la gran mayoría de órganos y poderlos detectar oportunamente para brindar esta terapéutica a los pacientes y poder alargar la vida y la esperanza de estos. La evolución histórica de las terapias de reemplazo renal, esto es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, han tenido un crecimiento exponencial en los últimos 25 años, han crecido aproximadamente un 72%. En la actualidad existen cerca de 1,5 millones a nivel mundial de pacientes esperando por un riñón. Cuando comparamos el crecimiento de las terapias de reemplazo con el crecimiento de la población, en los últimos 25 años vemos que el crecimiento de la población es de aproximadamente 1,3%, mientras que el crecimiento de las terapias de reemplazo renal es aproximadamente de un 8%. En México, en el año 2006 se efectuaron 2.500 trasplantes de una población de aproximadamente 40,000 pacientes que se encuentran en tratamiento sustitutivo de la función renal, ya sea en diálisis o en hemodiálisis. Se estima que para el año 2010 habrá cerca de 70,000 pacientes en tratamiento sustitutivo y que solamente se harán cerca de 5,000 trasplantes. La historia del trasplante inicia en el año 1902 con Carrel, Alexis Carrel, el cual fue el que describió la técnica de las anastomosis vasculares y gracias a eso se pudo iniciar la historia moderna de los trasplantes. En la década de los 40, un cirujano ruso, Yuyu Voronoi, fue el que más trasplantes hizo, sin embargo, estos trasplantes no tuvieron éxito ya que no se conocía la preservación de órganos ni se conocía la histocompatibilidad. Posteriormente, el primer trasplante con éxito se realiza en 1954 por los doctores Joseph Murray y Merrill en Estados Unidos en el hospital Peter Ben Brigham de la ciudad de Boston, Massachusetts. En gemelos idénticos, los hermanos Herrick, que fueron gemelos idénticos y gracias a esto se permitió que tuviera éxito el trasplante. No nada más a corto plazo, sino que tuviera éxito a largo plazo. El receptor de este trasplante se casó con una de las enfermeras del hospital, que fueron de las enfermeras que lo tuvieron a su cuidado, y tuvo 2 hijos posterior al trasplante. En el año 1964, a muy poco tiempo de haberse hecho el primer trasplante con éxito en Estados Unidos y a nivel mundial, se realiza el primer trasplante en México por los doctores Manuel Quijano Narezo, por el doctor Federico Ortiz Quesada, como cirujanos, para iniciar así la historia del trasplante en México, una historia que ha sido una historia de éxitos y que permitió también el desarrollo no nada más en el Hospital de Centro Médico Nacional, sino en todos los demás hospitales de asistencia pública, como son el Instituto Nacional de la Nutrición, el Instituto Nacional de Cardiología, el Hospital 20 de Noviembre, para que en la actualidad existan más de 100 centros de trasplante llevando a cabo trasplante renal con éxito. Las preguntas más frecuentes que se hacen los pacientes acerca del trasplante de órganos es ¿qué es un trasplante de órganos? ¿Quién puede donar en vida un órgano? ¿Qué órganos se pueden trasplantar? ¿Qué órganos se pueden donar? ¿Y cuáles son las consecuencias de la donación? Así como cuáles son las consecuencias de tener un trasplante. Para mencionar, únicamente diremos que el trasplante renal o cualquier órgano que se trasplante prácticamente no cura, pero sí rehabilita al paciente y le permite una mayor calidad de vida con una rehabilitación prácticamente del 95 al 98%. Los órganos que se pueden trasplantar podemos mencionar que podemos dividir el trasplante en trasplante de órganos y trasplante de tejidos. El trasplante de órganos prácticamente se trasplantan todos los órganos sólidos, entre ellos el trasplante más común es el trasplante renal.
Posteriormente se trasplanta el hígado, el corazón, el pulmón, el páncreas, se puede trasplantar también el intestino e incluso se pueden hacer trasplantes simultáneos de varios órganos o hacer incluso trasplante multiorgánico como el trasplante multivisceral. Entre los tejidos, los tejidos que se trasplantan, es el que más se trasplanta es la córnea, que incluso es el tejido principal, se trasplanta mucho más que el riñón. Posteriormente se trasplanta el hueso, se pueden trasplantar otros tejidos como son la piel y se pueden trasplantar también tendones o fascias. Dentro del trasplante de órganos vamos a hablar del trasplante renal. ¿Quién puede ser donador de trasplante renal? El trasplante renal puede ser de donador vivo o puede ser de donador cadáver. El trasplante renal está indicado prácticamente en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que pueden estar en terapia sustitutiva con diálisis o hemodiálisis. El trasplante de donador vivo puede ser de donador vivo genéticamente relacionado o de donador vivo no genéticamente relacionado, que a este último le llamaremos emocionalmente relacionado, ya que siempre existe un lazo emocional con el receptor. Dentro del donador vivo pueden ser familiares directos, ya sean hermanos, pueden ser familiares de segunda línea como primos hermanos o incluso medios hermanos o otro tipo de donadores dentro de la familia. Del trasplante de pacientes no relacionados, vivos no relacionados, tenemos que generalmente se da en la gran mayoría de los casos en nuestro país hasta en un 90% entre esposos y esposas. Posteriormente tenemos a los amigos, en los cuales hay que demostrar que existe una relación realmente emocional entre ellos. El donador cadáver es aquel paciente que tuvo un trauma cerebral, ya sea por accidente, ya sea por arma de fuego o ya sea por una ruptura de aneurisma o un problema cerebrovascular, hemorragia cerebrovascular. Esta lesión lleva a una destrucción masiva del cerebro y esto hace que el paciente se convierta en un potencial donador de órganos. El donador cadáver de un donador cadáver se pueden obtener tejidos y se pueden obtener también órganos. De los tejidos se pueden obtener básicamente córneas, se puede obtener hueso y de los órganos se pueden obtener el corazón, los pulmones, el páncreas, el hígado, los riñones y el intestino. En cuanto al donador vivo, es necesario enfatizar que el donador vivo tenemos nosotros como médicos la obligación profesional, la obligación ética de demostrar que el donador vivo que va a donar un riñón, debemos de demostrar que es una persona sana y que no va a tener ningún problema para su vida posterior después del trasplante. Normalmente el donador vivo requiere de un seguimiento a futuro durante toda su vida para cuidar cualquier problema que tenga en el único riñón que tiene y para poder detectar cualquier enfermedad, que son enfermedades de la población general, sin embargo enfermedades que pueden en un momento dado dañar la función del riñón único, como la obesidad, como es la diabetes mellitus, o detectar cualquier otro tipo de enfermedad crónica que pueda dañar el riñón único. Por lo tanto, como premisa especial en el paciente donador vivo tenemos el proteger siempre al donador, el no dañar al donador y el que el paciente siempre debe de estar enterado en qué consiste el procedimiento de la donación, firmando una hoja de consentimiento informado donde el paciente entiende todos los riesgos que implica la cirugía de la donación y donde además entiende el paciente perfectamente bien que el hecho de que done un riñón no va a causar ningún problema en su vida futura. El receptor de un trasplante renal generalmente es un paciente que tiene una enfermedad crónica en donde precisamente por eso se va a trasplantar un órgano, ya sea en este caso el riñón. Generalmente tienen hasta un 95 a 98% de éxito en el primer año de trasplante. A los 5 años se estima que el trasplante renal puede tener hasta un 85-90% de éxito. El paciente con trasplante renal tiene una posibilidad de rehabilitarse y de reincorporarse a su vida prácticamente normal hasta en un 95%. Muchos pacientes que van a recibir un riñón se preguntan: ¿qué pasa con mis riñones enfermos? ¿Me los van a quitar? ¿En dónde me van a poner el riñón que me van a trasplantar? Bueno, los riñones enfermos en la gran mayoría de los pacientes
con insuficiencia renal se quedan en su sitio y el trasplante renal se lleva a cabo en la fosa ilíaca derecha o en la fosa ilíaca izquierda, dependiendo de las preferencias del cirujano o dependiendo también si es un primer trasplante o si es un segundo trasplante. Existen muy pocas indicaciones para quitar los riñones propios o los riñones nativos del paciente con insuficiencia renal. Como ya mencioné, los pacientes que se trasplantan tienen una calidad de vida muy superior a los pacientes que tienen diálisis o que tienen hemodiálisis. Esto es, los pacientes pueden regresar a su vida diaria, a su vida de trabajo, ser gente productiva a nivel laboral, ser gente productiva intelectualmente. Nosotros tenemos muchos pacientes que han terminado su carrera dentro del tiempo que llevan trasplantados. Tenemos pacientes que han tenido uno o varios hijos. Dentro de los pacientes que tenemos con trasplante renal, tenemos uno de los hijos mayores de pacientes trasplantadas, ya con carrera terminada desde que la paciente lo tuvo, ya tiene 25 años de trasplante. El hijo de ella ya terminó una carrera universitaria. Y bueno, yo creo que aquí lo más importante es destacar que los pacientes con trasplante renal son prácticamente gentes que uno no los puede diferenciar del resto de la población, ya que se dedican a una vida laboral productiva, ya sea en el hogar, ya sea en su trabajo, ya sean estudiantes. Entonces creo que esto es lo destacable del trasplante de órganos, no nada más del trasplante renal. Sin embargo, hay que mencionar que el trasplante renal aquí en México todavía sigue siendo la gran mayoría de las veces, hasta en un 70%, con fuente de donador vivo. Esto es, existe todavía muy poco trasplante a partir de fuente de donador cadáver, como sucede en otros países, como son los países europeos, en donde aproximadamente se trasplantan un 90% de pacientes con fuente de donador cadáver, mientras que en México estamos trasplantando aproximadamente un 30% de pacientes con fuente de donador cadáver contra 70% de donador vivo. Por lo tanto, pues debemos estimular a la población en general para que conozca acerca de lo que es el trasplante de órganos y de cuántos órganos se pueden donar de un potencial donador cadáver, y que sepan que le están dando vida a los pacientes después de la vida de sus familiares. Sin embargo, no hay que dejar de mencionar que el paciente trasplantado, para llevar una vida normal, como ya lo he mencionado, debe de llevar a cabo un seguimiento con sus especialistas, ya sea en una institución dedicada únicamente a trasplantes o con sus especialistas nefrólogos o trasplantólogos clínicos que le deben de dar seguimiento a corto, a mediano y a largo plazo para tener la calidad de vida de la que ya hemos hablado previamente. En conclusión, yo quisiera invitarlos a todos ustedes a que cuando alguien hable de trasplante se informen siempre con un médico especialista, a que siempre tengan en mente que, a pesar de ser un momento difícil, si se encuentran en una decisión de donar órganos para ayudar a la gente, lo hagan. Existen instituciones a las que ustedes pueden acudir para información, ya sea instituciones de salud pública como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Mexicano, el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de la Nutrición, y a lo largo de la República Mexicana existen más de 100 centros de trasplante que pueden dar información correcta acerca de la donación de órganos.